Buen día a todos los televidentes, a la gente buena que nos sintoniza a esta hora de la mañana, esa parte sana de la sociedad que siempre está con nosotros y que apreciamos tanto. Bueno, y a la gente mala también. Su saludito a ellos. No, a la gente mala no le toca. No, si no, la gente mala viven al acecho. No le toca la buena. Buenos días, martes 7. 7 el número de la buena suerte, aunque el 13 en República Dominicana a veces de buena suerte. Ya hablaremos de eso más adelante. Señores, dos cosas. El Banco Central dio el informe de la inflación, el índice de precio al consumidor ayer, en febrero, 0,11%. Pero lo importante es que la inflación interanual bajó poco más de 60 puntos y se situó en 6,36. Recuérdense que desde abril del año pasado viene de casi 10. Pero lo importante de que la inflación esté bajando y la tasa de política monetaria tiene 4 meses aquí en pausa y la inflación baja. Nosotros le estamos dando cátedra a Estados Unidos, a la Unión Europea, a todo el mundo, porque ellos en Estados Unidos y en la Unión Europea siguen subiendo la tasa para frenar un poco el consumo, la demanda. Pero aquí la tenemos en pausa y está bajando la inflación. Esperen otro vejigazo de Estados Unidos y de la Unión Europea este mes con la tasa de política monetaria. No sé cuál es la magia, pero con la tasa en pausa la inflación está bajando. 6,38 la interanual en febrero. Otra cosa, regresó Abinader ayer, un viaje corto, así que no trajo muchas cosas, no le dio tiempo. Un acuerdo de Ecuador y República Dominicana para explorar gas natural, pero me llamó la atención un comunicado que yo creo que República Dominicana se fue un poquito más allá, de apoyo a Lasso, al presidente Lasso, que tiene una crisis política pavorosa. Entonces lo defiende un documento, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, en apoyo a un gobierno legítimamente constituido. Yo creo que dijeron más cosas de la cuenta, porque hay que respetar también los procesos internos de cada uno de los pueblos. Pero me llama la atención porque cuando detutanaron a Pedro Castillo en Perú, estos mismos países, incluyendo República Dominicana, criticaron a Pedro Castillo de que por cerrar el Congreso, pero debieron aplicar la misma lógica porque Pedro Castillo fue legítimamente electo por un voto, independientemente de las cosas que haya hecho Castillo y que haya hecho Lasso en este momento. Entonces hay que tener cuidado con opinar sobre los procesos internos de otros países. Los buenos días, Yulisa, Catherine, aquí al pie del cañón. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Buenos días a los tres. Contentísimos de acompañarles a cada uno de ustedes. Para eso son los aliados, Nelson. Así son los aliados. Dirán algunos. Tenemos en este momento, pienso yo, no sé si tú crees, la alianza política estratégica en la región más cercana es con Panamá, Costa Rica, Ecuador y ya. Y se intentó con Colombia. Y El Salvador, quizás. Los aliados depende. Bueno, porque yo te voy a decir Maduro era un dictador malísimo y ahora es un aliado de Estados Unidos. pero para que tú veas. Maduro es aliado de todo el mundo ahora. No, y mira lo ahora que pasa. Maduro ya no es tan... Pero mira lo que pasa con las alianzas. Maduro no servía y entonces ahora a Guaidó... Catherine, Maduro ya no es tan dictador, parece. No, bueno, No, Maduro como sigue era siendo un antes. dictador. Hasta la cara de buena gente Maduro, le están viendo. Maduro sigue siendo un dictador. Sí. Pero, Lo que quiero decirte es los aliados que... pero yo te voy a hablar de alianza. Asigún. Mira, hablando de alianzas y de dictadores. Aquí durante 16 años hubo un gobierno de un partido que estaba de risita con países como Venezuela, con autocracias, dictaduras. De risita, ¿por qué? Porque es que éramos aliados. Porque es que había Petrocaribe. Porque es que yo no me meto en aquello. Entonces, eso es lo que yo digo. El tema de las alianzas tiene mucho que ver con las afinidades. Yo estoy de acuerdo contigo en que quizás habría que también decir en ese contexto ecuatoriano, bueno, que se respeten, por supuesto, los juicios, los tribunales. ¿Qué te doy? Que se respeten los juicios, que se respeten los tribunales, pero que definitivamente también sea un espacio de unidad. Esos escenarios de la Alianza por el Desarrollo en Democracia sirven también para eso, para dar un espaldarazo desde el punto de vista democrático a los gobiernos aliados. Y pienso que República Dominicana ha hecho lo propio con un gobierno también amigo que le ha dado la mano en distintos momentos de la historia reciente. Hoy, amigos, hay una
cifra que es muy lamentable. Oye, Nelson, por cierto, cuando empezaste a hablar me dijiste los que nos quieren y los que no. Sí, los que no lo quieren. Los que no nos quieren. Me recordaste a Silvio. Busqué la canción. Ah, te doy una canción. Te doy una canción. Que si miro un poco afuera me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere. Yo dije. Sí. Cuando Nelson habla, arranca temprano en la mañana. A veces tiene así como música. Como la canción, los que nos quieren, no nos van a permitir. No nos van a permitir que nos distraigamos con lo que no nos quieren. Exactamente. Que nos quiten. No nos van a permitir. No nos quiere que nos quiten. Es el lema de Faride, no nos van a distraer. No nos van a distraer. Pero mira, está plagiando a Silvio. Pero está bueno eso. Es una buena frase. No, lo está reivindicando. Mira. Yo vi un comunicado del PRM en todos los periódicos hoy. ¿De qué? De Cholitín. 2022-2011. Ajá. En todos los periódicos me pareció pagado el PRM. Una década del Index. Sí, ¿cómo estaba el asunto? Sí, en el 22. Parece que saben que esta noche Leonel viene duro. Sí. Pero no sé, porque eso es tirar piedra. Ellos saben que Leonel viene duro. Que la consigna era no tirar para atrás, no mirar. No mire para atrás. No mires para atrás. No mire para atrás. No mira atrás, pero a Abinader le duele el pescuezo de mirar Sí, para atrás, en la rendición de cuentas. Hay mucha gente diciendo, ¿por qué no comparan con el gobierno inmediatamente anterior? Y bueno, porque también cada quien escoge a su contendor. Sí, y pareciera en el último discurso, a mí me pareciera que Luis Abinader ha decidido, o por lo menos el PRM, ha decidido como gobierno escoger como contendor a la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que parece. Si no, la cifra no fuera 2011, si no el índice fuera 2015 o 2016. ¿Por qué 2011? Porque escogieron a su adversario ya. Yulisa, buen día. Bueno, yo podría también pensar, pero recuerden que la política económica se analiza básicamente por décadas y se analiza por números. Entiendo que tal vez por eso, por un tema de estadística económica, se ha elegido tomar una década hacia atrás para medir resultados económicos de República Dominicana. No hay manera de medir, al menos con los mismos datos, quizás el año 2023 con el año 2020, ni el año 2023 exactamente con el año 2021. Ellos están analizando datos de décadas para poder medir el índice de aumento, de mejoría de condición de vida de la población. Y eso realmente, las décadas son un índice que se utiliza en la economía, sobre todo en la economía política. Hoy o esta noche hablará el presidente Leonel Fernández. Y la información que se nos ha suministrado es que él tomó el discurso del presidente Luis Abinader y se lo va a responder punto por punto. Porque el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader, al medir la década presente o la década reciente, pues se ha ido hasta el gobierno del presidente Leonel Fernández. ¿Cuánto va a durar ese discurso, Yulisa? Sería interesante, esa es una buena pregunta. Porque si le va a responder punto por punto. Y aquel duró 2 horas 37. Si aquel duró 2 horas 37, Albanelli no nos llame. Buen punto ese, buen punto. Si le va a responder punto por punto, uno no sabe si tardará lo mismo, ¿verdad? Porque no comáis ansias. Pero si le va a responder punto por punto y aquel duró 2:37, bueno, suponemos que tal vez mínimo 1 hora podría tardar. Hay que ver. Hoy, además, hay rendición de cuentas de la Procuradora General de la República. Hoy a las 11 de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los que todos nosotros estamos invitados. Y creo que es interesante saber cuál va a ser la rendición de cuentas de la Procuradora General de la República en un momento en que la gente piensa que las cosas en materia de lucha contra la corrupción no están saliendo como la gente esperaba. Al menos eso es lo que nosotros como medio recibimos en cuanto a los comentarios de la población. A propósito de que justamente ayer el número de la suerte ha sido el 13, porque dice el Ministerio Público que el señor Michel Dicen es la cabeza de una estructura criminal que se alzó con 500 millones de pesos. Y es justamente la cabeza de esa estructura criminal la que se ha salido con el número de la suerte. El bolo de la suerte no lo tenía Valentina y el Ciego, que por cierto también van a salir de buena forma. Van a tener que cumplir un trabajo social y van a tener que dejarle saber a la Procuraduría General de la República o al tribunal que están presentes. Pero parece que no todos salieron de mala forma y ahorita nosotros vamos a abundar un poco más. Hoy a las 10 de la mañana también pasa algo interesante. El Intrant va a poner en marcha la inspección técnica vehicular
una deuda que se tiene con la República Dominicana desde hace muchos años, no solamente cuando se aprobó la ley que creó el Intran, sino desde que se sabe que permitir la importación de vehículos nuevos y usados te aumenta el parque vehicular, y al aumentar el parque vehicular sin ningún tipo de supervisión, ni siquiera para emitir la famosa revista o darte los 2 permisos de circulación por lo que usted paga todos los años, eso sin ningún tipo de verificación y sin revisar que el carro esté apto para circular, aumentando la emisión de gases, la posibilidad de accidente, la debilidad en cuanto a la protección de los ciudadanos, eso le va a hacer el tránsito y la calle cada día más caótico. Desde ese momento tiene República Dominicana una deuda con el tema de la inspección vehicular, y hoy el Intran ha dicho, porque nos ha enviado una invitación, que a las 10 de la mañana van a hacer este importantísimo anuncio. Ojalá que el anuncio sea a la par con la ejecución de un plan como este. Hay una foto antes de la portada que yo quiero compartir con ustedes. La foto de un héroe, uno de tantos. Ese es un héroe de Valle Nuevo. Es uno de los bomberos. Miren la cara, perdida mirando al horizonte. Prácticamente, digamos que afligido. Este señor, tengo que darle los créditos al Listín Diario, que fue quien hizo el trabajo, es Don Cuelis, que llegó en 1972 a Constanza siendo un jovencito mientras trabajaba en una casa de familia, y lo llamaron para auxiliar un incendio. Y hasta el día de hoy, tantos años después, Don Cuelis se quedó apagando incendios en el campo de batalla y arriesgando su vida contra el fuego por provocación a su labor. Y a pesar de estar desde 1972 apagando fuegos en la montaña, el señor gana un salario de miseria. Dice él, según relata el Listín Diario, que él decía que él esperaba que el ministro le ayude con la pensión para el día en la que él se muera, por lo menos tener la caja de muerto lista, y que a él le gusta defender lo que queda, defender el bosque y defender el país desde ahí, desde el centro del bosque donde él trabaja. Hay muchas cosas que se pueden decir verbalmente, pero pocas cosas se pueden sustentar cuando la cara, la vida de la gente te dice exactamente lo contrario. Los bomberos, que son las personas que arriesgan su vida todos los años, no es un año sí, uno no, cada día, no, todos los años, necesitan que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento, la Policía, la Presidencia, al que le toque, el que quiera, la Contraloría, la Tesorería, el que sea, tenga el gesto de dignificar la gente que de verdad son héroes. No puede ser que una gente que arriesga su vida todos los años por una cantidad de días, buscándose la muerte a sabiendas de que lo está haciendo, tenga que llegar a su casa después de arriesgar su vida y no saber qué va a cenar ese día. Porque eso no habla de un país en desarrollo. Eso no habla de la primera economía de América Latina y del Caribe. Yo creo que ya basta. Ya basta de decir por ahí que República Dominicana está tan buena que la gente se la puede comer con yuca, mientras los que tienen que arriesgar su vida para mejorar condiciones que son muy específicas tengan que llegar a su casa y no saber cómo se van a acostar ese día. Yo creo que lo de los bomberos hay que resolverlo. Y ojalá que este incendio que hemos tenido, que se ha agotado la noche de antes de anoche, sea un buen punto de inflexión para saber qué se va a hacer con esa gente, los bomberos y los guardaparques. Porque los incendios forestales no son una cosa de un día. Pero bueno, ahí está. Ojalá que el mensaje le llegue a quien le tiene que llegar para que cuando haya otro incendio, porque estamos en una temporada de sequía, entonces no tengamos nosotros que volver a decir lo mismo y después salgan nuestros bomberos, porque eso es lo más grande, el Día de los Bomberos, el Día del Medio Ambiente, salen todas esas voces que deben de trabajar para mejorar la condición de esa gente, echándole flores, pero no piensan en ellos cuando arriesgan la vida. Vamos a ver las portadas. Hoy está con nosotros Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Martes 7 de marzo. Iniciemos rápidamente con las informaciones que despliega el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada en el día de hoy. Y lo hacemos con los presidentes de República Dominicana y Ecuador, Luis Abinader y Guillermo Lasso.
Ellos acordaron evaluar la explotación de gas natural. En temas económicos, el Banco Central informa que la inflación interanual baja a 6.38%. En el marco del Día de la Mujer, la ideología de género afecta la lucha feminista. Según Raquel Rosario, especialista del feminismo, además se lamenta que el Código Penal esté secuestrado por 2 décadas. Y cerramos la portada con la participación de República Dominicana en la Feria ITB en Berlín, Alemania, donde mostrará sus ofertas turísticas a los presentes allí. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe en este martes. Estamos presentando informaciones del mundo de los deportes. Antes de pasar a la contraportada, presentamos entonces informaciones de CDN Digital. Recuerden, visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do para que usted pueda conocer las informaciones que estamos desplegando en la mañana de hoy. Bueno, pues rápidamente tenemos en CDN el presidente de la República, Luis Abinader. El mandatario, el jefe de Estado, regresó de Ecuador tras participar en la 6ª reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. También ampliamos un reporte sobre La Guayiga, un distrito municipal con amplio historial de muertes violentas. Y cerramos con el procurador anticorrupción Wilson Camacho, quien dijo que en Operación 13 han sido condenados 8 de 10 acusados presentados por el Ministerio Público. Todas esas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo por el momento. Retornamos con ustedes. Vamos al clima. Ya Yulisa hablaba de sequía, de todo ese tipo de cosas que debe nosotros a ponernos a mirar un chin hacia atrás, hacia esto de cambio climático, efecto invernadero. Hay que mirar lo que está pasando con el clima. Pero vamos al reporte que tiene meteorología para hoy. Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos un sistema frontal ubicado justo al norte de la región del Caribe, avanzando hacia el Atlántico. No llegará directamente a nuestra zona de pronóstico, pero detrás del frente frío hay una masa de aire polar que será impulsada hasta la región del Caribe a partir de mañana en la madrugada. Así que durante varios días podríamos tener estas temperaturas frescas llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Y mientras tanto, en nuestro país persisten los fragmentos de una nube de polvo del Sahara que ha avanzado por el Océano Atlántico y fuera de temporada están llegando a nuestra región. Será hasta mañana que permanezcan estas partículas en el territorio nacional, pero como son ligeras no estará provocando efectos significativos. Veremos en las próximas horas la incursión de nubosidad desde el Atlántico y por lo tanto podrían registrarse algunos chubascos aislados hacia el noreste, la región del Cibao, la cordillera central, también hacia el sureste, pero no serán precipitaciones de importancia. Son los efectos de un sistema de alta presión distante empujando fragmentos nubosos hasta el territorio nacional. Para esta tarde tendremos una sensación calurosa en República Dominicana, pero de manera especial en las localidades ubicadas en el litoral caribeño. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Yesuriel, por su parte meteorológico. Bueno, y aquí estamos revisando también sus comentarios en la red social Facebook. Temprano está Auricela Pérez. Hola Auricela, buenos días. ¿Cómo estás? Marta Fernández, bendecido martes. Amén, Marta. Dalvi Rodríguez con nosotros desde Dajabón. Giovanni Collado preguntando cuál será el destino de República Dominicana. Si hasta décadas atrás la impunidad es el pan de cada día, los políticos se venden como los más serios. Delio Samuel Marmolejos explica con nosotros, también Cristian Segura. Desde Santiago, la Villa Olímpica, dicen, ese gran equipo de CDN, bella y preciosa Catherine Hernández, a Nelson, Yulisa, mil bendiciones, gracias mi amor. Pedro Julio Aquino nos comenta buenos días desde Higüey. A ver, está nutrida la audiencia hoy de Facebook Live, nos encanta que sea así. En Manuel Antonio Ferreiras, República Dominicana no tiene presidente, bueno, imagino que quiere decir no hay presidente
que no, no, y está diciendo groserías, yo no puedo decir mala palabra, no puedo, hay muchachitos que nos están viendo. Juan Luis Jacín dice, el Intran, eso del Intran es otra forma de buscar dinero, igual que como lo hicieron con el registro de los motores, no solucionaron nada, solo se buscaron unos millones de pesos. Héctor Franco con nosotros, dice, por fin los dirigentes del PLD se enteran de que tenemos pobres. Ahora se preocupan ellos y el expresidente Danilo Medina, que retomó sus visitas sorpresas y ejerce un papel de vocería de Abel Martínez. Y dice, el conceptualizador sigue tratando de encantar a las serpientes. Ezequiel Ramón Pérez Díaz, buenos días para el excelente equipo de periodistas. Gracias. Basilia Simons nos manda bendiciones desde Francia. Dice que está de acuerdo contigo, Yulisa, con respecto a los bomberos. Dice que aquí se buscan soluciones cuando están atareados. A ver, Héctor Franco también con nosotros, ya lo saludé. Cristian Chávez dice, ¿vieron las botellas de Supérate? No, voy para allá. Vamos a echarle un ojo a eso con calma. Gracias, Cristian. Ivana Fulgencio, desde San Pedro de Macorís, de parte de su madre, fiel oyente. Gracias, señora Fulgencio. Jocelyn Martínez, siempre con Despierta con CDN. Y Henry Piñero. Buenos días, Catherine. Antes de cerrar, estoy aquí revisando unos datos. Los guardaparques, los guardabosques, me dicen que sí recibieron el incremento, pero fue un incremento todavía pequeño, o sea, lo que ganan son 15.000 pesos. Eso, por supuesto, que significa un desafío, más que un desafío para las autoridades. Esa gente que está ahí todos los días, dando lo que tiene y lo que no tiene por cuidar las zonas protegidas del país, claro que merecen mejor apoyo. Pero sí es cierto que antes ganaban 10.000 pesos y les hicieron un aumento, me acaban de confirmar, de 4.700 pesos porque les hacen, ya saben ustedes, las retenciones. Hay que ver qué pasa, por supuesto, también con los bomberos forestales. 7:26, vámonos a la pausa. A 7:30 de la mañana fue absuelto por un tribunal colegiado el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, por no comprobarse su responsabilidad en el fraude montado desde el organismo estatal que causó pérdidas millonarias a varios consorcios de bancas de apuestas. Se habla de 500 millones de pesos según el expediente del Ministerio Público. No obstante, el tribunal condenó hasta a 7 años de cárcel a varias personas halladas culpables de fraude. Nuestro compañero Deison Ovalles estuvo allá y nos reporta. Se llevó a cabo un fraude ejecutado por sus empleados. Por insuficiencia de pruebas, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, señalado como cabecilla del entramado que cometió el fraude a través de un sorteo. Yo nunca tuve miedo. Correcto. Es lo correcto. Es justicia. Agradecido de Dios yo estoy. El tribunal dijo, si me traen pruebas, condeno. Si no me traen pruebas, no puedo condenar a un inocente. La cuestión es preguntarse, ¿era posible la realización de este fraude sin la participación de Dicen? El tribunal no lo explica. La respuesta de nosotros es no, no era posible a nuestro juicio. También fue absuelto el camarógrafo Edison Peralta. Asimismo, las juezas encabezadas por la magistrada Claribel Nivar impuso 7 y 6 años de prisión respectivamente contra William Rosario y Eladio Batista a cumplir en la cárcel Najayo Hombres, mientras el Ministerio Público advirtió que apelará la decisión. Luego de casi 2 años sin poder trabajar, sin poder unirme con ustedes, los compañeros. Y es que se ha reconocido daño moral al Estado Dominicano para aquellas personas que cometan actos de corrupción. Los acusados Miguel Mejía Novidente y Rafael Mesa fueron condenados a 5 años de prisión con pena suspendida, mientras que la presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio fueron sentenciados a 5 años con 2 suspendidos. En este caso dieron más porque le dieron los 5 años, le piden la suspensión de 3, cumplimiento de 2 y ellos lo invierten. Lo mandan a cumplir 3 y le suspenden 2 y eso es una violación vulgar al artículo 336. Algunos de los implicados en Operación 13 también se les impuso impedimento de salida del país y el pago de una indemnización económica de más de 25 millones de pesos a favor de los consorcios de bancas afectados. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 3 de abril en horas de la mañana. Deison Ovalles, CDN.
Bueno, sin duda que el número 3 en esta ocasión fue de suerte, no de mala suerte. Ya los ingenieros no tienen que eliminar el piso 13 de las construcciones, no tiene usted que tener miedo cuando el ascensor pasa por el piso 13, porque ya parece, según el caso Dicen, o ¿cómo le vamos a poner, Nelson? La filosofía Dicen, el 13 puede ser un número de premio mayor. Dicen los abogados, los jueces que componían este tribunal, que no habían, que ellos no pudieron determinar la probabilidad de culpabilidad del señor Dicen, a pesar de que el Ministerio Público había dicho, habían presentado testimonios, confesiones, establecimiento de la línea de poder y de que no había manera de que se aprobaran procedimientos sin la autorización de quien ejercía el papel de cabeza de esa institución. Pero los jueces no compraron eso y entendieron que cada uno pudo hacer lo que hizo y lo hizo de manera tal que determinaron culpabilidad y a otros le dieron pena cumplida. Y bueno, pues el que va para la calle va para la calle. Dicen que es un banquero, no banquero de la banca formal, sino banquero rifero, pues le tocó que la justicia equilibrara la balanza hacia él y hoy aparentemente es una persona libre porque se ha dictado además el cese de la prisión preventiva de manera inmediata. Bueno, si mucha gente por ahí ha dicho que era evidente si había culpabilidad, pero ya esas son especulaciones porque aquí lo que va a valer es lo que diga el tribunal. El Ministerio Público ha ripostado de manera inmediata y como ustedes han escuchado, pues ha dicho que los argumentos eran suficientes y eran fuertes por sí mismos, junto con la documentación probatoria de que el señor Michel Dicen había participado en un entramado corrupto que llevaba a la Lotería Nacional a darle un tumbe a la misma lotería, coordinando una especie de fraude donde los números que iban a salir, los bolos, eran arreglados. Ahí estuvo además la confesión de las personas participantes, pero según el tribunal eso no era prueba suficiente para ellos determinar la culpabilidad. Y ahí está. Yo creo que esos son los hechos consumados. Yo estuve viendo la parte que se leyó, habrá que esperar la sentencia íntegra, y cogía chiste alguna cosa, voy a decir por qué, de las reglas que deberá cumplir, dicen. Ahora lo que dicen es que la lotería no perdió un cheli ahí, que fue un problema entre privados, que dicen le dio un tumbe al otro grupo. A otro grupo de la banca. Y que se manejó el asunto como que la corrupción gubernamental, y por ahí fue que se distorsionó. De todas maneras, Camacho dice que lograron un 80% de... O sea, 8 de 10. 8 de 10. 8 de 10, pero que no se condenó al cabecilla. No se condenó al cabecilla ni al camarógrafo, pero además... Pero yo creo que Camacho transaba por el camarógrafo. Hay pena cumplida o pena suspendida para el no vidente Miguel Mejía. Para Valentina. Y Valentina. No, pero Valentina va a 3 años para Najayo, mujer, y 2 suspendidos. Tiene 2 suspendidos. Dos suspendidos, va a 3 años. Los chistes son, ¿sabes que Miguel Mejía no vidente? Bien. Entonces dicen que él vio una oportunidad de hacerse de un dinero. Y lo de Dicen, mire, Dicen deberá cumplir, claro, en su casa. Número 1, no podrá mudarse de donde vive sin avisarlo. Número 2, esta sí es buena, él debe abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Ah, sí. Exactamente. O sea, no puede celebrar la decisión. No, lo que no, porque en exceso. En exceso. Bueno, pero no, con ese caso yo no celebraría en exceso. No puede dar su humo, no puede dar su suape, dice ahí. ¿Quién va a determinar el porcentaje del exceso? Eso no lo establece. Esta es más o menos abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización. Ok. Aquí hay una Te la compro. Aquí hay una, no se puede comprar esta, aprender una profesión, porque él es rifero, esa es la profesión de él. Sí. Piensa ¿Qué uno. profesión va a aprender? Bueno, ahí está. La misma medida se la dieron a Felipe Santiago Toribio, a Carlos Manuel Berigüete, a Jonathan Augusto Brea, a Valentina Rosario y Rafael Mesa, durante el tiempo de pena que les ha sido suspendida, quedan también sometidos a ese mismo cumplimiento que tú has Yo dicho. no voy a valorar ni a emitir juicio sobre la decisión de las juezas. En este caso, se le saca
punta al lápiz, que aquí no hay castigo para los grandes casos de corrupción. Escuché a Milagros Ortiz vos decir hay una crisis. Algunas cosas sobre la justicia. Yo no voy a llegar tan lejos. Las juezas dijeron que el Ministerio Público no aportó prueba contundente de que le cuchichearon a Dicen en un ascensor, pero que no pudieron comprobar eso. Y ahí está Dicen. Lamentable es el mensaje que se envía, porque eso siembra el descreimiento en la gente. La gente dice, no se puede. Y mientras más tú tienes recursos, mayor es la posibilidad de que nunca te condenen a ti. Pero ahí está la operación 13. Bueno, ahí Wilson Camacho, el director del PEPCA, magistrado, decía que en República Dominicana a los casos de corrupción hay que sobreprobarlos. Y yo creo que ha estado en sintonía ese comentario de él con otros que ha hecho sobre otros casos que están también en los tribunales y en los que por supuesto él participa como parte del órgano acusador, en donde él insiste en que hay que sobreprobar los casos. El asunto es que esto, quiérase o no, podría dar una impresión sobre el resto de los casos que están en la justicia. Yo pienso que no debe ser así. Cada uno de esos expedientes tiene una carga probatoria. Ha dicho el PEPCA que va a apelar esta decisión, por supuesto. La defensa de Dicen decía, si nos van en contra también vamos a apelar. Todo el mundo tiene derecho de hacerlo. Pero yo dudo que en la política no le vayan a sacar un filo a esto, Nelson y Yulisa, porque lo hemos dicho desde hace un par de días, estamos en campaña. Y a veces en la política y en el discurso político se trivializa lo que ocurre, por ejemplo, en los tribunales. Esa es la verdad. Y hay políticos que van a decir, escuchen eso, lo van a decir sin duda alguna, que qué casualidad que liberaron a Dicen, porque evidentemente es de este gobierno. Bueno, tienen derecho de pensar. Entonces, así, eso lo van a agarrar con pinza, sin echarle ni un ojo al expediente, sin echarle un ojo a la sentencia de las juezas. Y va a ser parte de la campaña de este año. Ese va a ser, escúchenlo ustedes, uno de los ítems que yo sé que, por ejemplo, hay gente como Charlie Mariotti, que tiene una carpeta con las fallas del gobierno actual. Le lleva, yo no sé por qué número va Mariotti, pero él va 55, 56, 57, va anotando todos los días alguna cosita para el momento en el que ellos estructuren su discurso, pues puedan soltarlo. Pero mira, me permite una acotación. Adelante. Dicen, fue un aliado político del PRM. Él sí, llegó no, por eso ahí te lo digo, en la campaña y... Ojo, es del gobierno. Exactamente. Es del gobierno, por eso lo digo, que es del gobierno. Pero ahí voy. Y Yulisa alertó temprano, que desde el primer día nosotros trajimos a Dicen aquí, cuando él iba a decir. Que era poner el banco de sangre en manos de Drácula. Exacto. Sí, eso le quedó a Yuli muy bien, sí. Pero mucho antes de la operación 13, acabándolo de nombrar a él. Era un aliado político. De todas esas alianzas que se hacen, porque nada más se ven es que el transfugismo, pero hay muchos pactos secretos que nunca uno sabe. Eso se dijo. Me imagino que Dicen fue un contribuyente decente, que se canteó bien y le dijeron lo mío y la lotería. Bueno, ahí está. Las bancas de lotería. Vamos de uno a otro. Ángel Lócuar insistió ayer en la nulidad del informe de la Contraloría General de la República que lo involucra junto al exministro de Hacienda y a otras personas en un supuesto entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de 17 mil millones de pesos. Y tenemos la información de que ya ese número quedó corto a través de la expropiación de tierras. Carolyn Cuevas nos cuenta además que el jurista negó haber acusado de falsificación al procurador Wilson Camacho. Que el informe de auditoría es falso. El jurista volvió a exponer su fardo de pruebas con las que asegura demostrará el informe de auditoría mediante el cual el Ministerio Público fundamenta la investigación que lleva en contra de un supuesto entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado a través de la expropiación de terrenos, carece de legalidad por la forma en que fue concebido. El Contralor demandó al PETCA porque el PETCA lo usó para algo penal. Inicialmente lo demandó en intervención porque el documento, según ellos, era de mero trámite. Pues con ese documento de mero trámite que ningún juez en ningún sistema judicial del mundo, doña Miriam, usted fue jueza. Si usted, siendo jueza, le llevan medidas en contra de un ciudadano con un documento que es de mero trámite, ¿usted como jueza garantista habría acogido la medida? Claro que no.
negó que con el recurso de nulidad que está demandando ante la jurisdicción administrativa pretenda torpedear la investigación que se lleva contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y que haya acusado de falsificación al procurador Wilson Camacho. Dijo que yo lo había llamado falsificador. Eso no es verdad. Yo nunca he dicho eso, no tengo motivos para decirlo. La audiencia para conocer ese recurso fue aplazada por 9ª ocasión y se espera sea conocida el próximo 17 de este mes. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, en ese caso hay que esperar que salga a flote. Porque ahora está en esos escarceos que Locuar dice que hay una carta del Contralor, pero que esa carta no es válida, entonces no se puede abrir un proceso. Pero el trasfondo, está Donald, está ese caso del exministro de Hacienda, que dicen las malas lenguas que está provocando una serie de roces al interior del Ministerio Público. Bueno, y además, Nelson, que con esto se está tratando de boicotear el proceso, porque hasta que no se decida sobre la famosa legalidad, pero no es ese el lugar para decidir la legalidad. Pero lo que se está haciendo es incidentando el proceso para que no se pueda presentar la acusación. Algunos dicen que es así, otros dicen que no es necesario, que tan pronto el Ministerio Público esté listo, ese expediente va porque va, que hay incidentes desde dentro del mismo Ministerio Público por la cantidad de personas que va a arrastrar. El expediente de Hacienda se habla de que podría ser el expediente más amplio en cuanto a personas y a montos por corrupción que se haya hecho en estos años que tiene la magistrada Miriam Germán como procuradora y los magistrados, la magistrada Jenny, el magistrado Camacho, al frente de esas dos dependencias. El informe ya se sabe que no es ilegal, que no es falso, que no es nada de lo que dice el señor Ángel Locuar, porque hay un documento donde el Contralor General de la República lo remite en la fecha correcta al PEPCA, a la Procuraduría General de la República, y donde hace las observaciones del lugar. Lo que pasa es que no se sabe en qué equipo jugaba el famoso excontralor, porque a la vez que da la carta remitiendo este documento, también le da el documento a Ángel Locuar para que ataque a los investigadores. Entonces ahí es un poco confuso, porque no se sabe cuál es el punto. Solo hay algo que sí hay que aclarar. La ley establece muy bien que la Contraloría General de la República y los investigadores de la Contraloría General de la República no son atacables por los informes que ellos presentan. Y el punto de quiebre de esto es que ese informe que ha hecho esa unidad antifraude de la Contraloría es el inicio de este expediente penal, que por cierto, a quien primero se va a llevar de encuentro después del exministro Guerrero va a ser justamente al señor Ángel Locuar. Y eso le da pie, y ahí uno comprende, siendo empático y poniéndose en los zapatos del otro, que el señor Ángel Locuar esté tratando de hacer todo lo que pueda para invalidar el expediente. Pero que se cubran todas las partes del proceso, para que después a la postre... Para que no pase con lo de Operación 13. Que se saltó un proceso, porque Locuar estuvo aquí. Hay que aclarar que Locuar no es que es abogado de Donald Guerrero. No, es que él está como posible imputado. Sí, porque él fue abogado de una cosa. Pero bien, esa precisión. Pero que se cubran toda esta parte del proceso, porque Locuar tiene razón en algo. Él tiene una carta con fecha del Contralor de entonces. Y él dice, mire, esto es antes, previo. Dice que después, Locuar, que presionaron al Contralor para que mandara otra carta. Mire que por la Contraloría han pasado 3. Hay problema ahí. Hay problema. Entonces, lo que pasa es que eso él tendría que probarlo. Pero está bien, pero en esa parte que está. Yo creo que igual que arriba. cuando soltan a diseña a los jueces, este caso, que se cubran toda la parte del proceso, porque de tiempo en tiempo se ventila. Usted ve que sale, que viene por ahí ya, que está cogido Donald. Entonces, pero el caso se conoce por el mismo Locuar, déjenme decirle. Ese caso, la información salió por el mismo Locuar.
Ningún medio de comunicación, nadie de la opinión pública, de la sociedad civil tenía datos de este caso. Eso se conoce específicamente por el intento de sometimiento y de presión legal a los investigadores para que el documento, la investigación se detuviera. No se continuará, entendiendo que haciendo eso la investigación iba a parar, pero ese informe es solo una parte de una investigación penal, no es la investigación penal en sí. Y bueno, ahí empezó todo a salir a borbotones. Bueno, compañeros, cambiando un poco el tema, nos hemos quedado en el ámbito judicial, importantísimo, pero también lo es la situación de violencia que se vive en las calles. Hay una hilera, así lo ha dicho nuestro compañero Samuel Guzmán en su reporte a continuación, una hilera de muertes violentas que se ha estado registrando en el Distrito Municipal de La Guayiga. Eso en los últimos 8 meses. Hay algo que está pasando allí y por eso el equipo de CDN se fue al lugar para tratar de indagar qué es lo que ocurre, por qué tantas muertes ahí en ese municipio de Pedro Brand. Samuel Guzmán, adelante. La Guayiga ha permanecido como tema tendencia tras la desaparición y asesinato de los esposos Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jaques Rodríguez. Sin embargo, la muerte de la pareja no ha sido la única en la zona. Otros crímenes horrendos también se cuentan entre los registros vinculados a malhechores que al parecer se sienten a sus anchas para sembrar el terror. El más reciente hecho violento ocurrió el pasado jueves cuando desconocidos a bordo de una motocicleta sin mediar palabras ultimaron al propietario de una ferretería identificado como Emilio de Jesús Díaz Rodríguez. Semanas antes del asesinato del ferretero fue encontrado el cadáver de Richard Manuel Terrero, en momentos en que todavía se buscaba a los esposos que posteriormente fueron hallados en un pozo séptico en el sector La Unión del municipio Los Alcarrizos. En la hilera de hechos violentos que han generado consternación en los últimos 8 meses, también se incluye la muerte de Frederick Alberto Pérez Ventura, cuyo cadáver fue encontrado en un vertedero de La Guayiga, el distrito municipal donde los criminales aparentemente se manejan a su antojo. Samuel Guzmán, CDN. José Miguel Ángel Soto Jiménez, de lo del número de Santiago de los Caballeros, está con nosotros en esta mañana. Poeta, historiador, uno de los escritores más fluidos que hay en República Dominicana y de los más leídos, porque Cuesta publica y usted siempre aparece arriba ahí, entre los que están arriba. Y que cita personas vivas, porque aquí hay escritores que todos los que citan están muertos, porque nadie puede decir si es verdad o mentira. Lo que general no es una especie de Valladares. Pasa que tú eres un hombre que nunca ha tenido miedo. Es tan así que yo le voy a preguntar algo que a los guayas no les gusta meterse para lo hondo. Abinader dijo en su rendición de cuentas, aquí saqué la cita, él mencionó ahí unos helicópteros y una cosa, y dijo, este es el mayor equipamiento militar que un gobierno dominicano ha adquirido desde la recuperación de la democracia en 1961. Se fue lejos el presidente. Sí. Entonces es verdad que ahora es que están equipando de verdad a la Guardia. Bueno, Nelson, lo primero que debo decirte es que me siento, y ustedes lo saben muy bien, en este espacio al que acudo, cuando se me invita acudo de una manera entusiasta, se puede decir. Bueno, y con respecto a ese punto, debo felicitarlos también, porque por mucho tiempo, es más, yo creo que ustedes no tienen una idea cercana de la importancia de que ese tema se debata en un espacio como este, porque eso tiene un proceso largo. Para llegar ahí donde ustedes llegaron hoy, a hablar de eso, ha tenido que pasar mucha agua bajo el puente, porque mira, el problema es que siempre se manejó eso desde la dictadura de Trujillo, como un tabú. Yo recuerdo que cuando yo ingresé a las Fuerzas Armadas en el año 73, había un misterio inclusive con el número de la fuerza. O sea, no se podía decir el número de la fuerza. A diferencia de otros países, que el equipamiento es un tema de debate público. No solamente el gasto militar, sino los detalles se discuten en los medios. Pero aquí eso ha dado un proceso tremendo. Bueno, yo pienso que en lo que tú señalas, ahí hay un problema de retórica. Y tú sabes que retórica al fin, hay que tener cuidado con las hipérboles. Que son una forma de
de ratificar la retórica política también, porque en la misma literatura hay un dicho que yo recuerdo mucho, creo que no sé de qué gran poeta es, que dice que el adjetivo cuando no pone mata. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El señalamiento que tú haces es interesantísimo porque eso da pie para que en función de la verdad pongamos cada cosa en su lugar. Y te digo ya que en ese sentido, cuando el presidente dice eso, hay que observar también que no estamos de ninguna manera criticando el fondo de la forma. Porque el fondo realmente siempre es necesario para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su papel y mantener su vigencia. Siempre es importante el equipamiento, ¿no? Y en ese sentido, el equipamiento es una herramienta fundamental para el cumplimiento de la misión que le consagra la Constitución a las Fuerzas Armadas. Bueno, en ese sentido debo decirte que eso abre una discusión tremenda. Tu pregunta abre una discusión tremenda, que no representa ningún tabú. Yo recuerdo que cuando yo era capitán, por ejemplo, o teniente y capitán, yo estaba ya escribiendo, haciendo las investigaciones del lugar para mi libro Seguridad, Defensa y Democracia, que trajo un gran revuelo en esa época. Y tú sabes cuál fue mi mayor fuente para nutrir mi investigación. No era la inteligencia interna de las Fuerzas Armadas, ni los archivos de las Fuerzas Armadas. Tú sabes dónde que se encuentra a lo que aludió el presidente y todo lo demás, y lo que yo te voy a citar aquí. Se encuentra en las memorias, en la biblioteca del Congreso Nacional, en las memorias de las Fuerzas Armadas. Ahí. Usted va, pide permiso, lo dejan entrar, no hay ningún problema, y usted consulta ahí, y ahí está todo. Ahí está todo. Mucha gente me llama a mí, mira, que ¿tú crees que se puede conseguir en el archivo de las Fuerzas Armadas? Digo, no, vete al Congreso. ¿Dónde? En las memorias. Entonces ahí está también lo que se adquiere. Cosa que no debiera ni ser necesaria ahora con la ley esta que existe de la transparencia. Entonces eso está. Bueno, pero para no darle más vuelta al trompo, yo te voy a decir que todos los gobiernos, desde hace 62 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, todos los gobiernos han hecho su contribución al equipamiento. Sin embargo, y esto es muy importante saberlo, las Fuerzas Armadas han vivido hasta hoy de los escombros del gigantismo militar de Trujillo. Trujillo se apertrechó, vamos a decirlo así, para pelear 30 años, ¿verdad? En todo, en el equipo. Esas compras no fueron lo más afortunado desde el punto de vista económico, y eso es otro dilema. ¿Por qué? Porque se tragó el auge azucarero de esa época. Se tragó ese equipamiento de la cantidad de equipo militar que se hizo. Muchos de ellos no del todo óptimos, porque esa es otra cosa que debemos saber, y eso se refleja en el discurso del presidente, en las memorias del presidente, la presentación de las memorias. Y es que las Fuerzas Armadas, la fuerza se equipa, se recluta, se equipa, se organiza y se entrena en virtud a la amenaza. Y eso es un estudio que se hace para en relación a los gastos presupuestarios, que se hace no por los 4 años, se hace anualmente. Hay que hacer un análisis sobre la amenaza, a ver, y en eso el equipo juega un papel fundamental. Eso me dice que estamos muy amenazados nosotros ahora. No, si el mayor equipamiento se ha hecho ahora. Sí, pero es que no es así. No es así. Hay dos cosas que resaltan del presidente que no corresponden exactamente a la... Yo te dije ya que es necesario que las Fuerzas Armadas, bueno, y eso levanta la moral de las Fuerzas Armadas. Quizás no hay una cosa que levante más la moral de las Fuerzas Armadas que el equipamiento, ¿verdad?
de acuerdo a las necesidades que tiene. Y como yo te dije, la amenaza es la que marca la pauta, ¿verdad? Pero también, ya yo te dije que hay que mantener el equipamiento de la Fuerza Armada de forma óptima para poder justificar, es una justificación sobre la vigencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Bueno, la conclusión es que siempre se ha equipado. Pero la discusión viene porque Abinader dice que ahora es el mayor equipamiento. Es que no es así. ¿Y cómo porque, entonces? ¿Tú sabes por qué? Porque en términos cualitativos y cuantitativos, y fíjate qué paradoja, el gobierno que más ha contribuido al equipamiento de las Fuerzas Armadas es el gobierno de un miembro del partido del presidente de la República, que es el gobierno de Hipólito Mejía y Domínguez. Del 61 hacia acá es el gobierno que más ha contribuido y reequipado las Fuerzas Armadas en todos los órdenes, ¿verdad? Y en ese sentido entonces resulta paradójico que se haga eso. Él hizo otra mención importante sobre los establecimientos, sobre las edificaciones, sobre los recintos militares. Yo no creo que haya sido el gobierno que más ha hecho eso. El gobierno que más ha hecho eso también, y hay que buscar la prensa de la época, y se hizo un programa para restablecer, reacondicionar y hasta desentar por un deterioro progresivo de muchos años de los recintos militares. Ese programa comenzó en la Marina de Guerra, en lo que hoy se llama la Armada Nacional. Entonces, yo pienso que yo me permití, para no dejar eso en las palabras simplemente, ¿verdad? Fíjate, yo te voy a hacer una rápida relación. Estos datos no son datos de las Fuerzas Armadas. Pero antes de entrar a los datos, sí. Yo veo gente de Leonel, que Leonel dice que aportó mucho. Mencionan aviones. No, pero espérate, yo te voy a decir, mira, vamos a comenzar con el doctor Balaguer, que fue beneficiario. Recuerda que pasó la guerra civil y los norteamericanos dejaron una cantidad de equipo aquí para combatir lo que yo te dije, del deterioro. General, porque diferente a la academia, aquí tenemos unos plazos fatales. No, precisamente. Mira, el doctor Balaguer, para mencionar así cosas, no son exactos, adquirió 8 helicópteros en 12 años, OH-6, 20 avionetas T-41, 2 helicópteros Huey de lo grande. En la fusilería, él fue que introdujo aquí, es un dato importante, los fusiles FAL, que fueron por mucho tiempo el instrumento. Esos fusiles llegaron aquí por primera vez cuando la guerrilla del 59. Lo trajeron los guerrilleros, ¿verdad? Y eso hizo que se compraran los fusiles FAL. Fue el primero también que compró los M16, las metralletas UCI, los fusiles G3. Fíjate, ese es el presidente Balaguer, en 12 años. El presidente Guzmán, presidente Antonio Guzmán, 12 avionetas 334, 1000 fusiles M16, un empresario muy famoso, Avilio Peralta, regaló 100 fusiles M16 también, y 8 tanquetas B-150, que tú la ves ahora en los desfiles. Eso fue el presidente Guzmán. El presidente Jorge Blanco fue el que compró los aviones Dragonfly, los 8 A-37. Fueron contratados 12, pero solamente llegaron 8. Compró también fusiles M16, los lanzagranadas M79, también compró Jorge Blanco, que habían llegado con Balaguer también para la guerrilla de Camaño, que son lanzagranadas. En esa época también de Balaguer hay que mencionar que compró los lanzagranadas M203, en los 10 años de Balaguer, no en los 12, en los 10 años. Unas lanchas rápidas para controlar el narcotráfico. El presidente Leonel Fernández, ¿verdad?, que hay que mencionar que inauguró, el presidente inauguró el sistema, y te voy a explicar por qué, del financiamiento, o sea, del equipamiento con financiamiento. ¿Por qué? Porque el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que en esa época el 70% se iba en carga fija,
no daba ninguna oportunidad para ese equipamiento. Entonces, el presidente Fernández inauguró el financiamiento para el equipamiento. Entonces, 96-2000. Sí, exacto. Sí, está bien, pero yo te lo voy a decir en total. Mira, él fue que adquirió los aviones Pillán. Los Pillán. Después, y eso causó después mucha controversia, los Super Tucanos, que eran una necesidad. 3 aviones caza. Los aviones caza no son caza de cazar, sino son unos aviones españoles de transporte que sustituyeron los viejísimos C-47 que venían de la Segunda Guerra Mundial. Trajo también los camiones reos, la estación de bomberos para la Fuerza Aérea, para la base de la Fuerza Aérea. Y en ese sentido, los vehículos URO, esos vehículos URO son la versión española de los Humvees, ¿verdad? Trajo una flota de eso. Y 8 helicópteros Robinson, ¿verdad? Eso fue las compras que hizo él con el sistema que te dije. Bueno, pero el presidente Hipólito Mejía compró una flotilla grandísima de helicópteros. Los Robinson, los OH-8, los Schweizer, los Super Huey. La Marina de Guerra también en un programa recibió una embarcación importante por año. Los botes de esos Zodiac para las fuerzas especiales. Y la obra más importante del presidente Mejía fue la unificación de los calibres, porque aquí había un desorden con los calibres en la fusilería. Y entonces se hizo un estudio y se puso en 5.56 el calibre de la fusilería, y con eso entonces completó la dotación importante esto de los M16, de los fusiles, compró municiones para que estaban escasas. Recuerda que los 10 años de Balaguer fueron prácticamente unos años muertos para las Fuerzas Armadas en cuanto a equipamiento. ¿Usted era el jefe cuando Hipólito? Sí. Se puede decir que usted está sangrando por la herida. Ahí demostraste que era cibaeño. El problema es que hay que hacer la salvedad, en mi caso y en el de otros y del actual ministro, que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Y la virtud de las Fuerzas Armadas constitucional es que son fundamentalmente obedientes y en ningún caso pueden deliberar. Ahora bien, una de las funciones de los jefes militares es que las Fuerzas Armadas sirvan de instrumento a la gobernabilidad democrática. Pero hay otra cosa también, su papel es de asesoría al presidente. El presidente necesariamente, que no es el caso de Hipólito, tenía que ser un guardiólogo, un técnico en eso, sino que ve las Fuerzas Armadas por su jefe militar. Entonces, se compraron aparatos de visión nocturna. Importante, un paso tecnológico importante para nosotros. Se compraron los GPS para sustituir, que no lo sustituyen del todo, las brújulas, las antiguas brújulas de los soldados en las unidades de infantería. Compró el fusil israelita Galil para una unidad de las Fuerzas Armadas. Los AK-47, una versión de Europa del Este de ese fusil. Las P-90, las MP-5, los lanzagranadas, compró más lanzagranadas M203. Creó el escuadrón de la caballería aérea del ejército, una flota de vehículos ligeros todoterrenos para la frontera, que en los Estados Unidos dicen la pulga del desierto. Y en ese sentido, Hipólito fue el que más hizo. Exactamente. Eso se podía resumir así. De los adjetivos. Sí, pero eso se podía resumir así. Pero fíjate la suspicacia tuya, pero usted fue el ministro de eso. O sea que usted se está autoalabando. No. Yo lo que quiero decirte es que esos detalles hablan por sí solos. Y también te dije que sin el sistema de equipar la fuerza mediante financiamiento que inauguró Leonel Fernández, había sido imposible hacer eso, porque con el presupuesto de las Fuerzas Armadas dominicanas no se puede equipar. Ahora bien, hay una cosa del discurso del presidente también en cuanto a las Fuerzas Armadas que hay que notar y subrayar, que es muy importante.
que es muy importante. El trabajo que se ha hecho para mantener el mantenimiento del efectivo real, no lo del virtual, sino del real. Entonces, mediante una serie de auditorías, el Ministerio de las Fuerzas Armadas lo que ha hecho es, y el presidente lo dijo, fue eliminar ese efectivo virtual, no sé cómo se llama ahora, de vincularlo o como sea, para entonces ingresar soldados, porque hay una cosa que hay que tener muy presente, por doctrina. Oye, el 50% de la tropa de un ejército tiene que ser raso. El 30% tiene que ser clase y el 20% tiene que ser oficiales. Por una serie de circunstancias que se ha invertido la pirámide y en términos más sencillos hay más caciques que indios, y entonces ese ha sido el trabajo para hacer. General, evidentemente usted se preparó para el tema. Ulises. No, yo diría, bueno, yo no quería me preparo para el preguntarle. tema. Lo que pasa es que yo estoy preparado para el tema. Él está preparado siempre. No, pero General, hablamos del discurso. Sí. Pero en base, no, para el discurso, claro. En base al tema armamentista de República Dominicana, Sí. ¿cómo sabemos, cómo se le puede pasar un balance a si República Dominicana tiene la cantidad de armamento y equipo militar que necesita? Sí. ¿Para qué tiene que estar preparado en todo momento como nación? Sí. ¿Y qué le hace falta? Si uno tuviera que pasar una radiografía al tema armamentista y de preparación bélica del país, ¿cómo se haría esa evaluación? Bueno, hay un procedimiento que se hace de forma permanente y en determinadas épocas se ha descuidado. Pero yo creo que la respuesta a tu pregunta no es mía. ¿Tú sabes cuál es? Es la que es una vieja discusión, porque los países pobres tampoco se pueden dar el lujo del armamentismo, porque hay muchas otras prioridades, pero tampoco se puede descuidar, ¿verdad? Y por eso se puede elogiar este gobierno lo que está haciendo, ¿verdad? Me imagino que es un programa más amplio. De un general español que decía, en cuanto a ese dilema, que es mejor tener fuerzas armadas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas, y nosotros la necesitamos, porque somos una peculiaridad, somos una isla pequeña con una frontera terrestre, y entonces, óyeme, y marítima también, y entonces sucede que lo que te voy a decir no lo digo yo. Históricamente hemos tenido problemas bélicos permanentes con Haití. Inclusive nuestra independencia se deriva precisamente de la guerra de la independencia con Haití. General, sí. A mí me gustaría compartir con usted, y qué bueno que vino en esta jornada, arrancando prácticamente la semana, Sí. Unos datos que se desprenden del informe más reciente de la Oficina de Droga y Delincuencia de la ONU. Sí. Y específicamente abordaba el tema del tráfico de armas hacia la vecina Haití. Sí. En ese informe, vamos a ver el cuadro que compartí con producción, ojalá lo tengan ahí a mano. Se habla de que hay una red de actores criminales que incluye a miembros de la diáspora haitiana que compran, obtienen armas en todos los Estados Unidos. Sí. Esas armas posteriormente llegan a Florida y de Florida pasan o llegan a República Dominicana y por vía terrestre atraviesan hacia Haití. Hay otra forma que es por la vía aérea y por la vía marítima. En esa gráfica colocan a la República Dominicana en una posición pues de impacto para este proceso y hablan de 4 puntos. Y son, por supuesto, los 4 puntos de cruce fronterizo, entre ellos Dajabón, Belader, Malpasé y Pedernales. Si vemos la gráfica, compañeros de la producción, se los agradecería para que entendamos de lo que estamos hablando. Se lo envía nuestro compañero productor a su cuenta de WhatsApp. Por ahí lo puede ver hace unos 10 minutos. Ahí colocan, general, que hay un alto volumen de armas de fuego que atraviesan desde la República Dominicana. Y me gustaría tener no solamente su comentario con relación a la experiencia que tiene, sino el momento en el que Haití está viviendo. Se habla de 80 personas muertas, tengo el dato de esta mañana, o por lo menos de ayer, 60 personas muertas en solo 8 días. Niños secuestrados en la vecina Haití y toda esta estructura criminal que parece que es la que mantiene el control de la vecina nación. Bueno, pero yo creo que en uno de esos programas, que debido a la gentileza de ustedes, yo he venido aquí, yo he hablado sobre ese tema, pero tampoco es una especulación, ni es una información privilegiada de inteligencia.
es una información que se deriva de ustedes, los señores de la prensa. Yo te llevaba contado más de 7, 8, quizás 10 alijos de armas que se han encontrado o en los puertos de Santo Domingo o en las cercanías del puerto, como es el caso uno de ellos o dos de ellos del ensanche Osama, de armas que vienen de forma presunta de la Florida, como se ha dicho en el informe. Pero lo más interesante también, que hay pruebas documentales, porque ha salido en la prensa, que partes de esas armas, parte de ese armamento, o se ha descubierto al cruzar Haití o ya habiendo cruzado Haití. ¿Qué significa eso? Que ha variado una circunstancia del pasado. Anteriormente, cuando se desarticuló el ejército haitiano, la mayoría de ese armamento, el desarme en Haití fue imperfecto totalmente, por parte de la ocupación misma de los norteamericanos, y todo ese armamento pasó hacia la República Dominicana. Pasó como se conseguían armas de guerra en el mercado negro de forma muy barata. Para decirle algo, una UCI hasta en 500 pesos dominicanos. Esa era la realidad. Ahora, algo pasó, y yo creo que las raíces están en el embargo que se ha hecho de armas hacia Haití, que eso fluye de la República Dominicana. ¿Para quién? No para el Estado, sino para las bandas, para las famosas bandas. Y yo tengo mi teoría de que ese armamento fluye por los mismos canales por donde fluye el narcotráfico. Entonces, eso lo adquieren las bandas, porque también hay que decir eso, las bandas en Haití, y es algo casi demostrado, por no decir demostrado, lo han dicho los canadienses y los mismos Estados Unidos, son mantenidos no por los partidos políticos haitianos, sino por los señores de la burguesía haitiana, por decirle un nombre, por los ricos dorados haitianos, General, por los empresarios haitianos. Pero mi pregunta ahí tal vez también tenía el sentido de que estamos hablando, y según su percepción y su análisis sobre la base de los datos, de un buen momento para las fuerzas militares. Sí. Un buen momento en el que la seguridad y la defensa de la nación parecería tener el respaldo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, están estos huecos en nuestra frontera. Sí, o sea, sigue siendo insuficiente. Indudablemente existen esas imperfecciones. Pero recuerda siempre, en la situación, lo que yo te digo, las Fuerzas Armadas no trazan la política. ¿Me entiendes? No trazan, esa es mi experiencia. Y lo que dice la ley también. Ahora, yo pienso que hay cosas que hay que mencionar, que no están en el discurso del presidente. Por ejemplo, yo creo que el jefe del ejército, el comandante general del ejército, el ejército nacional, está haciendo cosas importantes que no se ven. Por ejemplo, una de ellas es que se están, oye bien, estamos hablando de equipamiento, ¿verdad? Yo estoy hablando de otra cosa ahora. Se están recuperando armas. Son 4 armas básicas: infantería, caballería, ingeniería y artillería. Se están recuperando armas que habían desaparecido en el ejército. No son armas físicas, sino especialidades que se habían desaparecido. Por ejemplo, la artillería, ¿verdad? Pero ahora yo veo que... Y los blindados también habían desaparecido por desuso. Inclusive las escuelas, y se están restaurando las escuelas de artillería y de blindado, y también oigo por ahí que se van a comprar o se están comprando o están contratados ya equipamientos de eso. Eso es importante. Eso es importante, ¿para qué? Para la organización y la vigencia de las Fuerzas Armadas, y sobre todo, porque de eso hay que hablar, del gran problema que tenemos, porque yo me recuerdo siempre el asunto aquel de Alcohólicos Anónimos. Y que siempre se habla que el primer paso para usted comenzar su curación es reconocer que usted tiene un problema. Entonces yo creo que a nadie le debe caber duda de que nosotros tenemos un gran problema, no solamente con la migración haitiana, sino también con el Estado, a muchos lo que le llaman Estado fallido, yo le digo Estado fuñido, a lo que está pasando en Haití. En Haití aparentemente no hay Estado, y por lo tanto no hay tampoco monopolio legal de la violencia. Soto,
estamos acabando. Sí. Vamos en la postrimería. Si usted va al lenguaje del poeta, diría que el tiempo inexorable Sí. nos dice que debemos terminar, pues no queremos irnos sin el problema del pacto que ha convocado el presidente. No lo vimos a usted, ni a Quinta República. No sé si fue que no lo invitaron, que usted no está de acuerdo con ese pacto. No. Brevemente. Fuimos invitados al pacto. Yo no quiero desdecirme, yo creo que el pacto no lo convocó el presidente, pero el pacto no esa es una propuesta muy reiterada del señor Pelegrín Castillo, después ha sido de Propatria y también de la Fuerza Nacional Progresista. Fíjate, entonces yo no quiero desdecirme, eso es algo importante para la unidad. Pelegrín dijo que no es patriota el que no asistió. Le está diciendo antipatriota a usted. Bueno, pero habría que saber por qué yo no asistí, que es lo que tú me estás preguntando. ¿Por qué usted no asistió? Entonces yo pienso y si va a asistir a uno que hay mañana, creo. Bueno, estoy invitado, Quinta República va a asistir, ¿verdad?, como observador a la convocatoria. ¿Irá usted en persona? No, yo no podré ir porque estaré en tu tierra. Yo voy a dar una conferencia a las 7 de la noche. Bueno, una manera elegante de no estar presente. No, porque yo no voy a convocar una conferencia para no estar, por favor. Yo lo que te digo es... Deme su visión del pacto para que terminemos ahí. Yo pienso que, vuelvo y te digo, si el pacto es una articulación para la unidad nacional, de la que yo he hablado mucho, para enfrentar ese tema, es importante, como también es importante, mi querido amigo, que el pacto puede servir más que como una articulación política, porque déjame decirte una cosa, de este juego, no sé, todos los que están convocando son los partidos y a los políticos, ¿verdad? Eso es un tema político. En los albores de un proceso político inevitable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que el presidente de la República tampoco debe tener ventaja política, porque eso no se puede sacar de cosas. El presidente candidato. Ahora bien, el presidente candidato, si el pacto, como han dicho algunos, que hay una particularidad del pacto de mañana que hay que tomar en cuenta. No solamente ya son los partidos, se convocó a una serie de personalidades importantes, claro, que son, porque los partidos, ¿qué son los partidos? Una expresión de una dominicanidad a la que estamos aludiendo. Aún los que no fueron, tienen un gran papel. ¿Tú sabes cuál es el gran papel de los que no fueron? Sí. Como elemento de presión, fundamentalmente democrático. El acuerdo y el desacuerdo son parte del juego democrático. Terminamos. Se quedó un tema de la importación de armas, ahora que hay un permiso de... Porque me dicen que en el gobierno de Hipólito ese era un tema. Incluso decían que el matador de Orlando, Jorge Mela, era un niño mimado. Sí, pero no viene solamente del gobierno de Hipólito. No, pero está bien. Déjame explicarte. La importación de armas, ese era un niño mimado, pero vamos a ese tema para otra próxima. Pero un niño mimado no, porque la antigüedad de su casa de armas, que era la Caranday, viene anterior del presidente. Pero me dice que su etapa de crecimiento... que era muy amigos, claro. De Hipólito, sí. Es que el tema ese, pero lamentablemente no acabó el tiempo. Esta es su casa. Siempre es corto. Sí, esta es su casa, como usted ha dicho, es decir, que usted puede entrar y salir ahí. Sí, claro, y yo vengo con mucho gusto. Muy bien. Gracias, general. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Despierta con CDN. Son las 8:32 minutos de la mañana. Qué bueno que siguen en sintonía. Tenemos a continuación al señor José Elías González. Él es viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos va a hablar durante la mañana de hoy de una serie de temas importantes a los que hay que prestarle atención, no solamente cuando se presenta un incendio forestal. Pero vamos a arrancar por allí porque es la noticia que nos ha ocupado los últimos días, hasta ayer, cuando el Ministerio de Medio Ambiente dijo que finalmente habían logrado extinguir por completo el fuego en Valle Nuevo. Gracias por estar acá. Buenos días. Queremos arrancar por allí. ¿Cuáles son las últimas investigaciones que ustedes tienen? Ayer dieron una rueda de prensa en donde se habla de un agricultor que habría perdido de alguna manera el control de un incendio que estaba practicando. El procedimiento legal que llevan adelante, ¿por qué se generó este fuego? Ese es un incendio al que más atención le prestó la población. Sí. Pero nosotros tenemos diariamente, en la época de incendio, varios incendios. Okay. Por ejemplo, ayer presentamos un mapa
que todos los días preparamos con 116 puntos de calor. Esos 116 puntos de calor, algunos de ellos pueden ser incendios, otros simplemente quema de una basura, quema de cualquier cosa, y eso se refleja en las imágenes satelitales. Entonces de ahí dirigimos nuestro personal a revisar cada punto, y justamente ese de Valle Nuevo se originó en la quema agrícola de residuos, en el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Valle Nuevo, Pérez Rancier. Entonces se le fue de control. Él había sido preavisado que no quemara por la época en que estamos, aunque coincide que esta es la época de preparación de tierra para cultivo. Entonces, ¿esa persona todavía no se conoce el nombre? Sí, no, tenemos todo el asunto. Digo, la ciudadanía no lo conoce, ustedes no lo han hecho saber. No, como está en etapa de investigación y se sale del proceso del Ministerio de Medio Ambiente y participa la Procuraduría y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, nosotros preferimos no divulgar los nombres hasta que... ¿Su nacionalidad es dominicana o haitiana? Hasta ahora lo que podemos decir es que es un dominicano, un agricultor dominicano, pero no podemos dar más detalles hasta que la investigación concluya y se judicialice completamente el tema. No es solo ese. Hay varias personas en investigación por otros incendios forestales. Ha habido incluso más de 20 detenidos en diferentes puntos del país, porque a pesar de que uno les explica que para hacer uso del fuego en agricultura, en ganadería y en otros usos requieren en la zona rural la presencia del Ministerio de Medio Ambiente, algunos obvian eso, y aún el Ministerio de Medio Ambiente les previene que no queme sin la presencia. Si lo hacen y se les escapa el fuego y causa un incendio, entonces se hacen reos de la justicia. En este caso, los daños deben ser reparados por quien los causó. Así como hay una frase que dice: el que contamina paga, el que hace un delito paga por ello. Nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente somos flexibles en la capacitación, en la orientación, pero no en el cumplimiento de la ley. Señor González, tal como usted ha dicho, quien produce el daño tiene que pagar por el daño. Ya usted ha dejado claro que el Ministerio de Medio Ambiente sí da capacitación para que los agricultores no incendien los bosques de manera permanente, pero los incendian de todos modos. La Academia de Ciencias ha dicho que a República Dominicana le va a tomar entre 15 y 30 años recuperar la capacidad de boscosa y las capas que perdió, las capas vegetales que perdió durante este incendio. Y el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que son cerca de 40 kilómetros aproximadamente. Bueno, todavía no hemos determinado exactamente la superficie. Pero de forma preliminar. Sí, hemos dicho que 25 kilómetros cuadrados es el área afectada, pero de esa área afectada quizás un 10% es la que se quemó el bosque. La que se quemó completamente. Exactamente. Entonces estaríamos hablando del 10% de 25 kilómetros, pero nuestros técnicos están haciendo el levantamiento apropiado, porque cuando se hace la evaluación, en un fuego puede haber la quema muy superficial que no afecte los árboles o una quema muy profunda que afecte los árboles. ¿Cómo un agricultor o X cantidad de agricultores que provocaron este y otros incendios que lleva a una zona todavía indeterminada a perder las capas vegetal que se recuperarán entre 15 y 30 años, va a poder resarcir un daño como ese? Bueno, la justicia es quien determina. La ley, ¿qué dice la ley medioambiental? La ley 6400, que es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene penas desde leves hasta muy fuertes, que van desde multas hasta prisión. Pero haciendo que una persona pague una cantidad determinada o haciéndolo, llevándolo a prisión, sí, se resarce con no, eso. Y además resarcir el daño. ¿Cómo? El resarcir el daño, una persona puede ser declarada que no tiene con qué resarcirlo, pero puede hacer trabajos comunitarios en reforestación, además de las sanciones que implique la ley. Si puede ser prisión, si puede ser multa, pero también puede hacer labor comunitaria en reforestación, en protección, en preparar terrenos de los parques nacionales y de otras áreas boscosas, que se hace preparación para evitar incendios. O sea, hay labores que puede realizar. Entonces, esperemos que la justicia decida en ese caso qué corresponde a cada agricultor, a cada persona, pero debo decir que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente no somos los que fijamos en este caso. Después que participa la justicia, no. Hay unas sanciones administrativas que podemos aplicar. En este caso no hemos hecho sanciones administrativas. Decidimos que la justicia actúe. Bueno, estamos hablando de un agricultor, la agricultura de subsistencia, eso le llaman el conuquismo. Sí.
El palo de grandes dimensiones está dado, él puede hacer lo que se haga, pero ya el incendio fue sofocado, se apagó, él solo, lo que hay que ver es un chin hacia adelante. Decía ayer la Academia de Ciencia que es probablemente irreparable el daño. Ellos son los técnicos los que saben. Dice la Academia de Ciencia que todo lo que se plante será pino criollo, esencialmente, y el 90% va a morir quemado por el frío y el hielo inmediatamente en 2 o 3 años subsiguientes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, no sé cuál técnico de la Academia de Ciencias dijo eso, pero Valle Nuevo tiene un ecosistema pinar, que ese ecosistema pinar naturalmente tiene el Pinus occidentalis, que es el Pinus criollo, que es endémico de esta isla, es decir, que de forma natural no existe en otra parte del mundo, solo en esta isla. Entonces, ese pino es el que debe estar ahí y ese es el que vamos a plantar. Que se nos sirve. Hablan del pino caribae. Bueno, el pino caribae, en los años 80 hubo un gran incendio. Eso que ellos mencionan en los 80. Sí, y en los 80 plantaron el pino caribae ahí. Ese sí está en un ecosistema que no es el suyo. Y de ese van a morir. Pero nosotros lo estamos sustituyendo por el pino criollo, por el pino que es de esa zona, que se va a regenerar naturalmente en muchas áreas, y donde no lo haga, vamos a ayudar a restaurar el ecosistema. Tenemos los métodos, tenemos muy buenos técnicos en el Ministerio en restauración de ecosistemas forestales. No solo con la mano del hombre plantando, sino ayudando al ecosistema a que se regenere él mismo, que hay técnicas para ello. Es decir, hay áreas de esas que en 2 años van a estar regeneradas y restauradas, pero hay otras que van a durar más tiempo. No más de 10, 15 años. Va a estar restaurado, aunque los árboles no estén adultos, pero el ecosistema va a estar restaurado. Señor González, hay varias dudas que se desprenden de la situación que vimos producto del incendio, sí, pero que han sido denunciadas en algunas otras oportunidades por representantes de medios de comunicación, en fin. El tema salarial de los bomberos forestales sigue siendo un salario deprimido. Nos gustaría que usted, como viceministro encargado de los recursos forestales, nos hable sobre eso. Los bomberos forestales, ¿cuánto están ganando? ¿Cuál es la aspiración? ¿Hacia dónde se les debe llevar? ¿Cuál es la radiografía sobre ese particular? Y hay otro tema relativo también al manejo de los recursos. Si hay recursos suficientes para tener una atención a una situación de crisis como esta que vivimos. Ayer entrevistamos al viceministro Federico Franco y nos decía que sí, que el Ministerio de Medio Ambiente tenía los recursos para poder atender la situación. Pero hay gente que se pregunta, bueno, si tenían los recursos, ¿por qué tardaron tanto en apagar el fuego? Bien, la primera parte, debo decir que el Ministerio de Administración Pública regula los cargos con sus salarios. Entonces, en el Ministerio de Medio Ambiente, en este momento y desde hace varios meses, estamos ajustando, según el Ministerio de Administración Pública, a los bomberos forestales y a otro personal al salario que deben de vengar, porque había un retraso en ajustarle los salarios a algunos de los bomberos forestales y en general a personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero estamos en ese proceso, ya se han corregido algunas de las situaciones, ya se han corregido. ¿Cuánto está ganando en este momento un bombero Por forestal? ejemplo, a los guardaparques se le aumentó un 50% a su salario hace muy poco tiempo. A algunos no le ha llegado el aumento, le va a llegar ahora. O sea, ya he conversado con la parte administrativa que le va a llegar ahora. ¿Un 50% cuánto es? Un guardaparque que ganara, por decir un ejemplo, 10,000 pesos, va a ganar 15. Para poner un ejemplo. ¿Y con eso se vive, No, justamente, por eso le digo, es un ejemplo de un guardaparque que puede ser... dice 50%, uno cree que es un cuartal, pero sí, 4,000 y pico. Sí, pero un guardaparque puede ganar hasta 35,000 pesos, digamos, porque son personas que están en el campo, que viven en el campo, que nos ayudan a vigilar los parques, no tienen que cumplir el horario normal. No tienen que cumplir el horario normal. Ahora, cuando hay actividad en un parque nacional, ellos la reportan y no participan. Tienen que cumplir un horario normal, pero para entrarse para allá adentro y salir, ahí ellos se le ve el día. Allí, trabajan 24 por 24. Quieran o no, ahí se le ve el horario. Sí, algunos de ellos permanecen en los parques. Sí. Pero también tenemos los guardabosques. Y a todos ellos, ese es un aumento que hicimos ahora, le vamos a ajustar según nos diga el MAP. ¿Y qué pasa con los bomberos forestales, que es el caso del que estamos hablando? Es que hay niveles. Para poner un ejemplo, Jerónimo Abreu es un técnico forestal, especialista, y que se ha especializado en el manejo del fuego, gestión y manejo del fuego.
Ese es uno de los que más gana. No estoy autorizado a decir su salario en público, pero gana muy bien. Y ahora es un técnico, sí. o sea, pero me gustaría hablar de la nómina completa. O sea, Digamos- sabemos que es el digamos Ministerio que de Administración Pública el que regula, pero ustedes como órgano rector deben decir, bueno, pero es que esta gente tiene que ganar más. Sí, en promedio, un bombero forestal no debe ganar menos de 35.000 pesos según el MAP, y la escala sigue subiendo hasta unos 180.000 pesos. Eso es variable, dependiendo de sus ¿Y calificaciones. cuándo eso se va a arreglar? Porque No, con ya 10.000 pesos. está solicitado. Mira, y páguenle a los productores desalojados, que le han puesto como de diciembre, enero, febrero. Incluso yo tenía una ocupación de la oficina ahí, Jarabacoa, Constanza. Sí. Y salieron el viernes porque había una presión, pero páguenle, no le pongan tanto plazo. Pero eso no depende de usted. Sí, sí. Eso depende que sale. Lo que sí depende de usted. Ya eso han puesto fecha, pero creo que faltó una segunda parte de la pregunta. Si me la recuerda, le respondo a la segunda parte. El tema de si estamos preparados o no. Ayer Federico Franco decía, sí, bueno, tenemos los recursos. Incluso cuando le preguntamos de los helicópteros decía, los tenemos, pero ¿por qué se tardó tanto entonces en sofocar? El asunto es que una zona sumamente difícil y peligrosa, con pendientes de más de 100%, trabajar en la noche está contraindicado. Hay países que prohíben trabajar de noche. Entonces, mientras los bomberos no trabajan en la noche, el fuego avanza. Claro. Entonces, aunque tracemos buenas estrategias, la vida humana está primero. Preferimos que se quemen algunos árboles más, pero cuidar la vida humana. Y por eso no se controla corrido, aunque los últimos días tuvieron que hacerlo así con autorización nuestra, trabajar corrido en áreas que ya conocen y que no es tan peligrosa dentro del mismo parque, y tomar medidas drásticas como es hacer contrafuegos. O sea, conocemos la técnica, tenemos los equipos. El único asunto era que el fuego era muy grande, con condiciones climáticas extremas, con material seco inflamable. Entonces, ante esas circunstancias, teníamos que tomar medidas extremas y las tomamos ya el sábado, las medidas extremas. Tratamos de salvar la mayor cantidad de árboles, pero cuando vimos que ya había que hacerlo, hicimos contrafuegos, que no es más que eliminar parte del combustible, o sea, quemar para que el fuego corte con el otro fuego. Bien, pues muchísimas gracias al señor José Elías González, viceministro de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos ha acompañado durante esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Vámonos a pausa. Bueno, Fran Camilo ya está instalado en Miami. Él está ahora en el Estadio de los Mellizos de Minnesota, donde está practicando el equipo dominicano. Buenos días, Frank. Buenos días, don Nelson. Exactamente como usted lo está diciendo, estamos en el Lee County Sports Complex de la ciudad de Fort Myers, donde los Mellizos de Minnesota hacen su pretemporada. ¿Por qué estamos aquí? República Dominicana se va a reunir por primera vez para practicar el equipo, todos los disponibles, hoy a partir de las 2:30 de la tarde aquí. Este será el centro de operaciones de la República Dominicana. No solamente por las prácticas que tendrá en las tardes, porque ahora en la mañana, fíjense que estamos en vivo, ya terminando el programa, practican los mellizos, los dueños del hogar, estarán practicando aquí en su complejo enorme que tiene diferentes disciplinas deportivas. Pero en las tardes, tanto hoy como mañana, como pasado mañana, República Dominicana tendrá actividad en este estadio. Hoy la práctica es a las 2:30 de la tarde, pero a la 1, aquí mismo, Nelson Cruz tendrá otra rueda de prensa, no creo que tan extensa como la de ayer. Ayer tuvo una bastante extensa donde anunció que Harling García no podrá participar, donde anunció que Juan Soto se va a integrar al equipo el viernes, que no estará en los juegos de fogueo de mañana contra los Bravos, ni el miércoles contra los Mellizos, sino que aquí tendremos a un Nelson Cruz hablándonos de 1 a 1:15, por eso digo que no será tan extenso, sino que tendremos a la 1:15 además al dirigente Rodney Linares en esas ruedas de prensa presenciales para los medios que estemos aquí. Y a la 1:30 la rueda de prensa que será entonces con uno de los jugadores que todavía no ha sido anunciado. Nosotros entendemos que en esas ruedas de prensa se conocerá quién será el capitán del equipo dominicano. Ayer decía Nelson Cruz en la rueda de prensa virtual, que dio bastante larga, reitero, casi 1 hora respondiendo preguntas, que el capitán será o Robinson Cano o Manny Machado.
que se va a definir en las próximas horas, y nosotros entendemos que lo dirá en esa rueda de prensa de hoy. Reitero, hay una hora de diferencia, ya ustedes están allí 9 de la mañana, aquí nosotros estamos 8 de la mañana, y aquí se están anunciando para la 1:15 y 1:30 de aquí las ruedas de prensa, y a partir de las 2:30 de aquí, es decir, 3:30 de República Dominicana, será la práctica del equipo dominicano. ¿Por qué digo que esto es un centro de reunión y la casa de Dominicana en este tiempo de preparación? Porque mañana los lanzadores que no irán al juego estarán practicando aquí el pelotón de lanzadores. Con esa información concluimos desde Fort Myers, compañeros. Bueno, gracias, Fran. Estaremos contigo la semana completa. ¿Usted está trabajando por allá? Nosotros vamos a trabajar aquí ya. Despedimos entonces. Casi. Bye bye.